Vamos ya con los aprendizajes del Gran Premio de Las Vegas por parte de Cristóbal Rosalén. Cuéntame, ¿qué has aprendido en este Gran Premio en el circuito urbano de la ciudad que nunca duerme? Anda que no ha habido aprendizajes, Jesús. Ha sido un gran premio en el que hemos sabido muchas cosas, algunas nuevas, otras ya teníamos alguna idea, pero fíjate, voy a empezar, si te parece, iba a decir por los ganadores, no, por los no ganadores, por McLaren. McLaren ha demostrado en el Gran Premio de Las Vegas, y nosotros lo hemos sabido por fin, que tiene que jugárselo todo. Y me explico, tiene que jugárselo todo para estar delante, porque de otro modo no hubieran tenido que arriesgar tantísimo con las alturas del coche como para jugarse la descalificación, porque cuando tienes una ventaja tan asombrosa en el campeonato, en principio no tienes que arriesgar hasta la última milésima. Si haces eso, no se trata de algo casual, ¿sabes? No es algo que pasa así porque sí, hay un pequeño fallo. Hombre, obviamente hubo un fallo, porque si no hay un fallo, hubieran dado las alturas adecuadas y hubieran desgastado menos de 1 milímetro el fondo del coche. En esta ocasión no fue así. Pero no fue así porque buscaron hasta el último, iba a decir milímetro, pero es que es menos de 1 milímetro de lo que estamos hablando, ¿vale? De alturas y desgaste de esa plancha inferior. En resumen, lo que quiere decir es que no pueden dejarse nada en el armario si lo que quieren es plantarle cara a Max Verstappen. Y eso, en otras fases del campeonato, nunca hubiésemos dicho eso. A principio de temporada, siempre nos daba la sensación de que tenían 2 o 3 décimas de ventaja clara, de tranquilidad, de margen, para seguir asegurando las victorias y sin embargo, que nadie les tosa y, por supuesto, no jugarse una descalificación en ningún caso. Porque el tema de las alturas y el desgaste de la plancha tampoco es algo nuevo. Desde que la normativa 2022 llegó y se implantó, sabemos que ahí está el quid de la cuestión, en mantener el coche plano, en mantener el coche lo más cerca del suelo, en coger bien los pianos y sobre todo que la altura varíe lo menos posible a lo largo de toda una vuelta. Entonces, en la cuarta temporada de ese reglamento, casi al final, con muchos puntos de ventaja en el campeonato, ver un equipo como McLaren jugársela hasta el punto que sus 2 coches son descalificados, nos dice que si aflojan un pelín, ya están por detrás del Red Bull. Y fíjate una cosa, quizá les hubiera merecido la pena. Bueno, ahora a toro pasado se puede decir clarísimamente. Les hubiera merecido y mucho la pena. Sí, dices, es que no hubieran perdido la posición solo con Max, la hubieran perdido también con otros coches. Vale, ¿con cuántos? ¿No hubieran puntuado? Claro que hubieran puntuado. Claro. Y por tanto fue una muy mala jugada y nos habla también de una proyección del final del campeonato. Puede ser completamente agónico. Lo que sí es obvio es que ahora, y esa es la clave de ahora mismo del Mundial, no puede haber nada fuera de orden. Pueden permitirse quedar por detrás de Max, pero no mucho más. No puede haber errores, no puede haber ceros, porque en el momento que haya un cero están muertos. Y hablo en plural por respeto, pero esto yo creo que está entre Norris y Max. Totalmente. Dices que McLaren tiene que jugárselo todo. Llegamos ahora al Gran Premio de Qatar, que obviamente es muy diferente al de Las Vegas, pero claro, formato sprint, solo una sesión de libres antes de tirar hacia la clasificación del sprint y el sprint, y va a ser complicado encontrar alturas óptimas, configuración óptima del coche y tal. ¿Tú crees que se la van a jugar en el Gran Premio de Qatar? No tanto como en Las Vegas. Si ahora mismo tuviera que decir algo, desde luego sería menos que en Las Vegas. Hay una serie de factores que ayer explicó muy bien Giorgio. Espero que en el canal de YouTube también esté bien individuado, ¿no? Esta sección, porque habló muy bien de por qué el Gran Premio de Las Vegas era especialmente crítico a la hora de encontrar un setup para McLaren y para todo el resto de equipos. Lo que pasa es que McLaren, aún sabiendo de esas dificultades, de los baches, del poco rodaje y por tanto los pocos datos que tenían de temperatura de ese suelo a la hora de establecer las presiones de los neumáticos, el desgaste de los neumáticos, todo eso que sabemos bien que ha influido sobre
el desgaste del suelo y por tanto la legalidad de los coches, aún así fueron a por todas. Yo creo que en Qatar es todo un poco más sencillo. Las temperaturas son más previsibles, el asfalto es mucho más liso, es un asfalto mucho más normal, más de circuito de Fórmula 1 y por tanto cometer un error será más difícil. Es decir, que en teoría van a poder acercarse a ese límite, ¿no?, de alturas, sí, sin tener que correr un riesgo tan grande. Claro. Con lo cual, sí, digamos que ahí tienen un factor mitigante, pero aún así el miedo va a existir, porque luego ya entra ese factor de que aunque vayas delante en el campeonato, empiezas a ver todos los miedos, ¿no? Cuando se está acabando y tienes que guardar una ventaja, aún sabiendo que puede ser inferior a tu rival. No sé cómo de inferiores van a ser. En principio, el circuito de Qatar les va muy bien, sí, pero en principio he dicho. Yo, desde luego, esa pregunta de siempre, ¿no? ¿En piel de quién querrías estar? Bueno, seguiría eligiendo Lando, de acuerdo, claro. 24 puntos con solo 58 en juego, pero cada vez menos, ¿no? O sea, realmente están en un momento muy, muy, muy crítico y en Las Vegas aprendimos que están teniendo que soltar hasta el último milímetro de su rendimiento para poder medirse con el Red Bull. Absolutamente. Has dicho que están en un momento crítico y creo que hay otro equipo que está en un momento, te diría que más crítico, evidentemente. Sí, sin duda, sin duda. Fíjate, le hemos llamado Aston Martin y el último eslabón perdido. Y digo esto por el inminente cambio de jefe de equipo, otro, es decir, en 5 años, 4, que no está mal, es una buena trituradora de jefes de equipo, la escudería de Silverstone. ¿Y por qué digo el último? Bueno, pues porque en los últimos años, desde que el equipo se llama Aston Martin, sobre todo, ha habido una serie de cambios prácticamente en todos los estamentos dentro del organigrama del equipo, ¿no? Y excepto Andy Stevenson, que por cierto, hay quien lo apunta como posible jefe, al menos interino del equipo, cuidado, los demás son todos nuevos. Por el camino, unos han ido cayendo, otros han ido desplazando, ¿no? El caso de Mike Crack, que sigue teniendo un papel relevante dentro del equipo, pero obviamente ya no es el jefe de equipo, y todo indica que va a ocurrir lo mismo con este señor que viene de Mercedes, y que, vaya, ¿qué hacían Mercedes? Motores, ¿verdad? Pues vamos a ver a Andy Cowell muy probablemente otra vez encargándose de los motores. No de una forma directa, en el sentido de que Honda tiene su propia estructura, pero sí convertirse en el primer interlocutor, digamos, entre la parte de chasis y la parte de motor. Que, por cierto, es algo que se le da extraordinariamente bien, se ha demostrado a lo largo de los años. Y todo indica que este último movimiento puede estar muy influido por Adrian Newey. Si sabemos algo de Adrian Newey es que ha influido de una forma clara, fundamental, en todos los equipos por los que ha pasado y muy especialmente por Red Bull, ¿no? Donde ha pasado los últimos 20 años y donde fue prácticamente arquitecto y como mínimo aparejador de todo el equipo, no solo de la gente que respondía directamente, de la que él respondía, ¿no? Directamente de todo el equipo técnico, sino también de la gente que no tenía un papel delante de una mesa de diseño o en un banco de potencia. En este caso, todavía tiene más poder del que nunca tuvo en Red Bull. Y por tanto, juzgo normal, fíjate lo que te digo, Jesús, normal que pueda estar ocurriendo esto. La pregunta es, ¿a quién ponemos, no? Yo, desde luego, la opción Christian Horner, yo no la veo del todo clara. No la veo del todo clara. Es obvio que tiene una experiencia brutal, es obvio que tiene la influencia política que hace falta en la Fórmula 1, que tiene el colmillo retorcido, que tiene muchos ingredientes. Pero ahora mismo yo creo que no sé si tiene el carácter lo suficientemente maleable
para adaptarse a algo que ya está en construcción y donde va a mandar Newey. Recordemos, Adrian Newey es el jefe de equipo en la sombra de Aston Martin. Él entró con esa condición de poder hacer lo que quisiera. Claro. Y eso implica también poder decidir muy probablemente quién es el jefe de equipo. Y es obvio que ha señalado él a Andy Cowell y que no comparten hoja de ruta. También te digo una cosa, la de Andy Cowell ha demostrado no ser especialmente brillante. Y no me refiero al diseño del coche, insisto, porque él cuando llegó la suerte estaba echada. Pero es que en la operativa del equipo me da la sensación de que las cosas no se han hecho bien. Han corrido ríos de tinta sobre esto, ¿no? Sobre el tema de esperar, de saber luego recoger los frutos de un trabajo en el que las bases estén bien puestas para que luego no haya esas divergencias, ¿no? De decir, vale, es que ahora los datos me dicen que debería hacer esto. Ya, pero es que tus bases están mal puestas. Él ha querido corregir eso y aún así las cosas no han acabado de funcionar bien, ¿no? Porque al margen de la concepción del coche, yo creo que tampoco han sabido encontrar siempre el camino en la puesta a punto, ni luego estratégicamente ha sido una escudería brillante este año. Hemos visto a un Alonso mordiéndose la lengua muchísimas veces también este año, y algunas veces, pues bueno, se la ha mordido a medias, pero es obvio que cosas que son fundamentales para ganar y que no se hacen en el túnel de viento, siguen sin estar en el sitio. Y por tanto puedo entender que haya ese último cambio. Eso sí, espero que sea el último, ¿no? Es decir, espero que todo el resto del organigrama sea el adecuado, porque si no es así, se va a prolongar todavía más el camino de Aston Martin hacia la cima. Por tanto, no pareciéndome una buena noticia, precisamente, ¿no? que hayan tenido que descartar al jefe de equipo en su camino a convertir a Aston Martin en algo ganador, pues puedo entender que sea ese último paso. Creo que no hay que desesperar definitivamente al ver que una vez más la cabeza se cae. Con Newey detrás, yo le doy un último voto de confianza. Te quiero decir un par de cosas, Cristóbal, sobre lo de Cowell. Lo primero, que me está recordando un montón a lo de Binotto. Un sobresaliente ingeniero de motores brutal, que seguramente tiene, en un momento dado de su vida, tiene mucho ego, quiere ser jefe de un equipo y no termina de cuajar como jefe de equipo. O al menos no lo termina de hacer bien, como le pasó a Binotto en Ferrari. Y también el siguiente jefe que llegue en Aston Martin podrá contradecir a Newey. Tendrá ese miedo. O sea, va a llegar con miedo. No va a llegar con miedo, va a llegar con seguridades. Es decir, no va a poder contradecir a Newey. Va a tener que tirar del mismo carro. Eso es lo único que sabemos. Quien entre será con esas condiciones. De eso estoy seguro. Ya, sí, bueno, pero no puedes decirle que no a Newey, aunque tú creas que está equivocado. Así que, bueno, por ahí es un tema complicado. Siguiente, Cristóbal, cuéntame. Bueno, hoy me estoy tirando mucho a la piscina, ¿eh? Hoy estoy lanzando sentencias. Ferrari no acertó con Lewis Hamilton. Oh. Y lo que es todavía en el fondo peor, yo creo que Lewis Hamilton no acertó con Ferrari. Y me explico, Jesús. Bueno, él mismo está diciendo que es su peor temporada. La estadística lo dice muy claramente también, es decir, que tampoco es que no se haya descubierto el dorado, Hamilton, con esas declaraciones y con esa actitud. Lo vemos derrotado, sí, y tiene motivos para estarlo. Él, desde luego, no fichó por Ferrari para esto. Claro. Porque, y aquí es donde viene la cuestión mollar, ¿no? Por un lado, Ferrari podría esperar que alguien que viene de Mercedes, de un equipo británico en el que ha ganado tanto, donde la estructura de gente y el método de trabajo han sido tan fundamentales en conseguir sus objetivos, yo creo que podían esperar en Ferrari que Hamilton trajese, sí, esas listas de lo que hay que cambiar, de acuerdo, pero yo creo que también deseaban que hubiese tenido la autoridad suficiente como para inclinar la balanza de su lado.
como en su día lo hizo Schumacher. Schumacher llegó al equipo y le dio la vuelta. Y tuvo la autoridad para hacerlo junto con unas personas clave que llegaron, digamos, acompañándole. No ha sido el caso. Evidentemente que él, por rendimiento, no haya estado por encima de Leclerc es contundente. Pero me atrevo a decir que le puede haber faltado algo más, porque incluso sin los resultados, cuando tienes el carisma suficiente, ¿no? Y el ímpetu quizás suficiente y la inteligencia para saber meterte en los recovecos de tu nueva estructura, es posible que consigas vencer la batalla política, incluso sin tener la última milésima con el crono. No ha sido el caso. Sinceramente desconozco los detalles, cuáles han sido sus barreras para conseguir ese objetivo, si realmente lo ha tenido, que bueno, a juzgar por estos informes que ha ido presentando, quizá tarde, ¿no? Quizá han llegado cuando ya se pueden entender como quejas y no al principio, no ha tenido una visión, no ha sido clarividente. Y yo creo que eso se podía esperar de un 7 veces campeón del mundo que llegase a Ferrari, un Ferrari que lleva tantos años sin ganar y que tenía la confianza tan sólida de Frédéric Vasseur, que desde luego él sí ha demostrado tener una cintura política excepcional. Pero, por tanto, ahora le doy la vuelta, ¿no? ¿Por qué no ha sido una buena elección para Hamilton? Yo creo que Ferrari le mostró su mejor cara durante 2 o 3 semanas y desde entonces solo ha visto la peor. Solo ha visto la de la crítica dura, la de la inclemencia, la del equipo por encima de todo, aunque pierda, la de esa política que no da su brazo a torcer y eso obviamente no le ha ayudado en lo más mínimo. Y no sé si había un componente naif de Hamilton cuando llegó al equipo y realmente pensaba que esto no iba a suceder, no iba con él, ¿no? Que iba a ser diferente en su caso, pero no lo ha sido. Y quiero recordar que estamos a 2 buenos resultados de Andrea Kimi y Antonelli para que quede por delante de Hamilton en el campeonato. Cierto. Ese debutante. Y yo creo que eso sería un mazazo tan brutal para Hamilton que digamos, acabaría de darle sentido a ese desacierto que estoy señalando, ¿no?, en esta sección y que es muy, muy preocupante porque, desde luego, le aboca a un 2026 absolutamente agónico, salvo revolución técnica, sorpresa y adaptación fuera de la norma al nuevo coche de Ferrari. De otro modo, será arrastrarse por las pistas, Jesús, y eso puede ser muy, muy feo. Y lo que sería más feo es que le pase a Antonelli en el Mundial con el que era su coche, con su equipo, con Bono como ingeniero, cuando ahora se habla tanto de Ricardo Adami, cuando llevamos sufriéndolo, poquito también con Carlos Sainz durante muchos años. Así que, bueno, pues eso es Ferrari. Siguiente, Cristóbal, ¿qué me tienes que contar? Carlos Sainz tiene para escribir una tesis doctoral, pero qué bien lo ha llevado, ¿no? Yo creo que ha sabido llevarlo muy bien. Tanto. Nada, el siguiente aprendizaje es que evidentemente Mercedes va a por el 2 con 2. A por el 2 en el campeonato, ¿no? A por el subcampeonato del mundo de constructores con 2 pilotos. Y esto es absolutamente clave, no solo para lo que resta de campeonato, que lo es, porque como en McLaren se entretengan un poquito, van a tener entre Verstappen y ellos no solo a Russell, sino también a Antonelli y quién sabe si un Ferrari, sobre todo si no llueve. Porque lo de Ferrari con la lluvia es tremendo, ¿eh? Que me lo he dejado por decir antes. Cuando un coche va mal en lluvia, significa que va mal también en seco. Menos mal a lo mejor, porque la lluvia lo que hace es incrementar, agudizar los problemas del coche, y que en Ferrari no sean capaces de hacerlo ir es muy mal síntoma, ¿no? Significa que hay algo básico que no acaban de resolver. Pero bueno, vuelvo a Mercedes. Te decía que le puede colar perfectamente también un Antonelli. Y esos puntos, cuando hay 24 de diferencia y cuando hay un Verstappen que ahora mismo está a tope, en el cenit de su motivación, puede ser determinante.
Y por otro lado nos habla de un 2026 con Mercedes en el que las piezas comienzan a encajar, ¿no? Y hablemos claro, al principio, incluso a la mitad de la temporada, decíamos, vaya que a lo mejor llegan con el pepino en 2026 y llegan con un piloto a medio hacer, o lo que es peor, con un piloto roto, porque por un momento parecía que iba a hacer crack de un momento, en Sí. cualquier instante, un Antonelli que al principio realmente no daba pie con bola, estaba lejos de Russell, pero muy lejos, y acabó incluso con la paciencia en un momento dado de un Toto Wolff, que fue quien apostó por él, que fue quien se lo dio todo, y que en un momento dado le empezaba a decir, bueno, se acaba la tontería, necesitamos ya los resultados, ¿no? Y en lugar de acabar de destrozarse, en lugar de hacer un Hamilton, ha resurgido o ha surgido de su huevo, de su juventud. No había cenizas en el Antonelli, lo que había era falta de experiencia y había falta de rodaje, con lo cual es extraordinario a lo que estamos asistiendo en los últimos grandes premios. El podio de Brasil, pues, ¿qué te voy a decir? Me dirás, bueno, pero este lo consiguió porque hubo 2 descalificaciones. Bien, lo que tú quieras, pero un stint larguísimo, con el neumático duro, una madurez genial para llegar al final con ritmo, para sacarse de los 5 segundos a Leclerc. Esos son síntomas son ecos de uno de los grandes. Y por tanto, cuidado con Mercedes, que además de ser máxima candidata ahora mismo al subcampeonato y en cierto modo podría llegar a ser juez del Mundial, tiene también una perspectiva brutal para un 2026 con un Antonelli que se va a ir de vacaciones prácticamente ya, pase lo que pase, con la convicción de que él es uno de los grandes que ha llegado allí para quedarse. Totalmente. Es que hemos pasado de Antonelli, de que Toto Wolff hace ya unos mesecitos llegó a decir que... No recuerdo el Gran Premio, no sé si fue el de Austria, con esa salida tal, que dijo que era inaceptable y tal, y que se estaba convirtiendo en algo ya que cantaba muchísimo. Y de repente, aquí en Las Vegas, yo no sé si es que el tema ese del dióxido de titanio, como no sé lo que era, pero bueno, el caso es que estamos viendo un Antonelli mucho mejor. ¿Cuál es el que te queda, Cristóbal? Tengo por aquí uno que me gusta. Bueno, no se puede ocultar. La Fórmula 1 tiene una relación de amor-odio con Las Vegas. Sí. Yo creo que yo también. Y fíjate que hemos sido muy, muy críticos, con razón, porque en Las Vegas fallan muchas cosas. Por ejemplo, los horarios son infumables. Es algo que no es bueno en ningún sitio del mundo, prácticamente, el horario de Las Vegas. Es terrible. El frío que hace que le impide tener éxito verdadero con el público, porque aparte de los precios, aparte de lo que tú quieras, pero que es que el tiempo es terrible. O sea, hace frío, hay un contraste térmico tremendo, no hay por dónde cogerlo. Luego, el asfalto es terrible. Muchísimos baches, desliza en todas las circunstancias, los equipos difícilmente entienden qué está pasando de año a año. Está el tema de las alcantarillas, que para mí es casi lo peor. Digo casi lo peor porque todavía me parece peor que se superen los 300 kilómetros por hora en tantos sitios, en un circuito donde el asfalto es tan deslizante y donde un bache puede cambiarlo todo y donde realmente se masca la tragedia muchas veces en un fin de semana. Y me dirás, bueno, la IndyCar son así todos los circuitos. Bueno, todos tampoco, pero hay varios de este estilo y nos encanta la IndyCar, es verdad, pero la IndyCar son coches bastante más lentos. Son muy potentes, son bestias indomables, sí, pero van más despacio, llegan a menos kilómetros por hora. Más lento que en Fórmula 2, ¿eh? Efectivamente, llegan bastante más despacio a los sitios críticos comparado con sobre todo con un Fórmula 1. Y por tanto, creo que sería injusto hacer esa equiparación, ¿no? Si la Indy puede, la Fórmula 1 puede. Cuidado, porque hay una diferencia de velocidades importante. Y por último, Jesús,
es completamente impredecible, lo cual a nosotros, por un lado, sí, nos gusta luego contar las sorpresas, pero por otro lado, muchas veces nos sentimos tontos, porque ¿qué decimos? Es que no sabemos, no tenemos ni idea de qué va a pasar, ¿no? Realmente el trabajo del periodista se lo hace muy difícil. Pero, y aquí viene el pero, lo cierto es que en las 3 ediciones que hemos tenido, ha habido sorpresas siempre. Sí. Ha habido adelantamientos por un tubo. Ha habido variedad estratégica. Fíjate lo que pasó con Antonelli, ¿no? En este último Gran Premio, frente a otros que entraron cuando les pareció, ¿no? Y quitaron el medio cuando les pareció. Y eso que el neumático funcionaba especialmente bien. Aún así hubo variabilidad estratégica. Deltas de vueltas entre los líderes que en un momento dado podíamos pensar que Norris tenía fuelle para recuperarle a Verstappen, hasta que Verstappen dijo: señores, hasta empieza el turno de humillación. Y lo que quiero decir es que estoy de acuerdo con Fernando Alonso cuando dice que esto no cumple los estándares, el asfalto. Dice Fernando, y yo lo amplío a la vertiente de seguridad. Los estándares de un circuito de Fórmula 1 no se cumplen en Las Vegas, y esto solo se permite porque el circuito básicamente es de la Fórmula 1. Si esto hubiera cualquier otro promotor, no se permitiría. Y creo que puede ser peligroso en el futuro y que hay que tomar medidas. Pero, por otro lado, al final tenemos que aceptar que nos puede dar alguna carrera buena, ¿no? Y que, de hecho, fíjate, Las Vegas ya decidió los títulos en el 81 y en el 82, y de algún modo esta vez puede estar decidiendo el título también. Sí, es verdad. Coincido contigo en ese amor-odio. Lo dije en la previa del Gran Premio de Las Vegas, que a mí el circuito como tal no me disgusta. O sea, el circuito da buenas carreras, es de alta velocidad, tiene alguna que otra cosita que dices, bueno, mira, tal. Pero claro, después ves lo de la alcantarilla, lo del principio de la carrera con los comisarios. Ojito con eso. Hasta la F1 Academy, con la grúa allí. Bueno. Que parecía que no había coches en la pista. Bueno. En fin, cosas que pasan en el Gran Premio de Las Vegas, que como bien dice Cristóbal, tenemos una especie de amor-odio con ese Gran Premio. Así que aquí estaban los aprendizajes de Don Cristóbal Rosalén del Gran Premio de Las Vegas.